Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo peor que le pudo pasar a Honduras en este inicio de año se consumó y al parecer los diferentes sectores del país persisten en mantener una confrontación cuyo único resultado es acentuar la crisis económica y política de una nación que clama por un mejor porvenir, menciona la sociedad civil. Lejos del país que la vio nacer, una hondureña y su familia fueron víctimas de la tragedia migratoria que azota la región. La mujer junto a su esposo y 3 niños, incluyendo una pequeña de apenas meses de nacida, emprendieron el viaje hacia Estados Unidos, huyendo de la precaria situación de Honduras. En el camino decidieron, como muchos migrantes, intentar avanzar a bordo del tren conocido como La Bestia, y en el camino un movimiento brusco provocó que la hondureña, junto a su pequeña hija, cayeran al suelo, muriendo la menor y su madre quedando gravemente herida y devastada por lo sucedido. Sin embargo, analistas consideran que este tipo de incidentes deberían hacer reflexionar a los políticos y grupos de poder sobre los problemas que enfrentan los hondureños a diario y los riesgos que toman por salir del infierno en el que se ha convertido el país 5 estrellas, donde de continuar los conflictos en menos de 2 décadas, la nación quedaría sin fuerza laboral o incluso con una buena parte de su población deambulando por el mundo huérfanos de su patria, que se ha vuelto implacable contra sus hijos al estar secuestrada por un pequeño grupo de personas sedientas de poder. Pero los ciudadanos se aferran a la minúscula esperanza que les queda de permanecer en Honduras y se muestran extrañados de cómo algunos diputados, como el legislador de Libre, Harry Dixon, postea mensajes diciendo que comenzamos el año como lo terminamos, peleándonos, y en la mayoría de los casos no por ayudar a los más necesitados, sino para adquirir poder que les alimente el ego. Mensajes como estos quedan vacíos, consideran sectores, si no se busca a hacer acciones para cambiar la realidad del país, el cual podría perderse si las partes involucradas no reconocen sus errores y persisten en mantener primero sus intereses mezquinos y dañando al pueblo que juraron respetar y proteger. No obstante, los analistas coinciden con que lo único que debe sobresalir en este momento es un diálogo. Dicho diálogo debe ser genuino, sin trabas, y su único objetivo sería el país, ya que es de esa manera que varias sociedades lograron superar sus problemas y ahora gozan de los beneficios de vivir en un lugar digno. Pero algunos no ven posible que esto llegue a suceder en Honduras por lo dividida que está la ciudadanía, aunque otros manifiestan que la crisis, lejos de fraccionar a la población, la podría unir en una sola voz, que se vería reflejada en 2025, cuando esperan se castigue a aquellos que faltaron a su palabra de hacer lo mejor por Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy viernes 5 de enero del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11 en la capital de la República y estamos listos para poder debatir sobre la situación política, social y económica en nuestro país. Hay quienes han criticado. Bueno, es que siempre a final de año dicen los políticos, esperamos que en el nuevo año la situación cambie, que nos pongamos de acuerdo, pero se ha visto que más bien en términos de confrontación y peleas ha iniciado este 2024 igual o peor que el 2023. Ayer lo mencionaba Harry Dixon, para levantar los egos de algunos políticos que se despreocupan por las necesidades en realidad del pueblo hondureño y buscan más
sus intereses políticos. Pero así está la situación en nuestro país. Hemos observado cómo la sociedad está confrontada nuevamente y que al parecer hay quienes dicen que no se puede ver que haya un acuerdo o consenso o un diálogo entre las fuerzas políticas para poder solucionar esta crisis a pronto plazo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros invitados esta mañana en el foro de entrevista. En primera instancia, el abogado Elvin Carrillo nos acompaña esta mañana. Buenos días, abogado. Muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación aquí a tan destacado foro de la entrevista. Aquí compartiendo también con destacados profesionales del derecho y por ende pues compartir las expectativas, las realidades y actualizaciones de la situación del país para compartir con el pueblo y que ellos también emitan sus propios criterios, opiniones para tener esa convicción de la realidad y acontecer nacional. También nos acompaña el abogado Germán Leitzelar. Buenos días, abogado. ¿Qué tal está? Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Siempre un gusto compartir este espacio con el pueblo hondureño, con todos los televidentes. Un gusto conocer a dos destacados colegas con el que vamos a compartir espacio hoy y esperamos pues poder dar alguna información valiosa que le dé a la gente esperanzas y entendimiento de algunas cosas y sobre todo que despierte en todos el ánimo de ser algo más que simples habitantes del país, ¿verdad? Involucrarnos en las cosas y participar para que nuestro país crezca. Le damos la bienvenida también al abogado José Zúñiga, que nos acompaña esta mañana en el foro de la entrevista, abogado. Un placer saludarle, licenciado Fernando, al abogado Elvin Carrillo y de igual manera al colega Germán Leitzelar. Un placer para todos pues estar hoy en este tan destacado programa y sobre todo, como bien apuntaban mis colegas, poder aportar, porque el periodismo de eso trata también, educar, informar e entretener. Entonces, en este caso particular, poder educar, informar y orientar a la población hondureña sobre los diversos puntos de vista críticos sobre lo que está en el acontecer nacional. Abogado Carrillo, ¿tenía esperanza ustedes que la situación al iniciar este 2024 cambiara en comparación al 2023, cuando sabemos todo lo que se ha dado entre la clase política? ¿Hay esperanzas para un diálogo? ¿Hay esperanzas para consensos, para que avance la situación en el país, abogado Carrillo? Vamos a hacer mención de que pues con el inicio de un año también las expectativas en todos los aspectos de las vidas personales, privadas y públicas, creo que es de iniciar con ese optimismo para los efectos de que pues existan tanto esas esperanzas que tú mencionas relacionadas precisamente a que la clase política llegue a todos esos acuerdos, consensos, diálogos. Soy del criterio, siempre me gusta resaltarlo y recalcarlo de manera contundente, que la clase política debe llegar a acuerdos, pero no de negociación de privilegios, no negociación de impunidad, no negociación de suscripción de contratos a favor de X, a beneficiar a X sociedad mercantil. Esas son las viejas formas que se hacía política. Creo que ahora estamos en una actual administración que está pretendiendo hacer transformaciones profundas precisamente en la vida nacional y por ende de ello conlleva de que todas estas formas arcaicas en las cuales se lucraban personas naturales o jurídicas relacionadas a negociaciones, componendas a su provecho propio, pues deberán de cambiar y de ahí se derive entonces de que estas esperanzas sean en beneficio del pueblo hondureño, de que todas estas, la institucionalidad, el poder ejecutivo, en este caso legislativo también, lleguen a esas negociaciones, pero conforme precisamente a los más altos intereses del país y no de particulares, no de institutos políticos, no de un determinado político. Entonces, de ahí se va a derivar que esto sea positivo para bien de la sociedad y pueblo hondureño, que es la que reclama esas transformaciones, es la que reclama precisamente el ciudadano a pie, es el que reclama esos verdaderos cambios que quiere ver reflejados en el gobierno y por ende que exista esa mayor proyección a favor del pueblo y sociedad hondureña en todos los ámbitos. No esperemos solo en una área en específica, creo que son grandes retos que se deben de asumir, por eso incluso el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció el 1 de enero algunos
cambios y ajustes que se han hecho en su gabinete, y es precisamente para dar respuesta a estas necesidades que requiere el pueblo hondureño, y en este caso pues que los políticos, que por su naturaleza es la virtud de llegar a esos consensos, diálogos a favor del pueblo hondureño, que en el Congreso Nacional se den los espacios, pero entonces ahí de que estos espacios sean en provecho y beneficio del pueblo hondureño y no de esas clases que por años, precisamente por décadas, por siglos, nos han precisamente han obtenido esos provechos propios y particulares, tanto de ellos como de las sociedades o grupos que ellos representan. Esto creo que ya es el tiempo y momento que se debe cambiar en beneficio de la sociedad hondureña. Sí, abogado Leitzelar, ¿por qué cree que iniciamos este 2024 confrontados con peleas, con ataques, no solo en la clase política, sino que ahora también ha salido, por ejemplo, los empresarios y han comenzado también estas riñas con el oficialismo en Honduras? Bien, bueno, primero coincidir en prácticamente la mayoría de las expresiones de mi colega, el abogado Carrillo, salvo que yo ampliaría un poco más. Primero, lo que decimos, va a un cambio de año. Miren, el año siempre cambia, es automático. Los que tenemos que cambiar somos nosotros para que las acciones en cada año sean distintas. Sí. Entonces, si no reflexionamos sobre las cosas buenas, las cosas malas, para eliminar lo malo, continuar con lo bueno y hacer aparecer algunas cosas que mejoren todavía más lo bueno, es difícil que vayamos a tener. Entonces, lamentablemente, si bien coincido que hay muchas cosas positivas con el gobierno, porque siempre lo he dicho, hay muchas cosas buenas en todos los gobiernos, lamentablemente también hay muchas cosas malas, eso es parte de la vida, pero cuando nos sesgamos en querer defender absolutamente determinadas verdades que son particulares, porque hay verdades absolutas y verdades subjetivas, ¿no? Las verdades subjetivas son las que dependen enteramente de mis experiencias particulares, de lo que yo hago, de donde yo estoy, y obviamente no las voy a cuestionar, pero esas verdades conviven con otra cantidad de verdades distintas que existen. Luego tenemos algunas verdades universales que no aceptan ningún tipo de inferencia de las experiencias de algún particular. Son verdades que nos van a aplicar a todos independientemente de lo que nosotros pensemos. Cosas como lo que está bien, como lo que está mal, como lo que son resultados buenos o resultados malos. Entonces, si no nos enfocamos en reflexionar acerca de ese tipo de cosas, y tanto la clase política como la sociedad, como la clase empresarial y todas las personas seguimos alimentando esa confrontación que se ha venido dando, definitivamente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces yo creo que llegó el momento para que la sociedad diga, ya paremos esto, ya basta de seguir pensando que soy yo el único que tiene la razón, que soy yo el que va a imponer las cosas. Y una cosa que dijo el abogado Carrillo importantísima y que creo que la puedo ampliar a esto, diferenciar muy claramente lo que es gestión y lo que es política. Porque una cosa es la gestión gubernamental, que es la acción que cada funcionario, cada diputado o cada persona que haya sido electa para un cargo tiene que llegar a cumplir, que son acciones precisas en cada una de las áreas donde existen ministerios u organizaciones gubernamentales que deben dar las soluciones para el país, y eso debe ser gestionado bajo ciertos principios, bajo ciertos parámetros de, obviamente, conocimiento de las cosas, el expertise en el área que voy a tener, y la política va a seguir existiendo. Pero ¿qué sucede? Cuando politizamos cada una de estas áreas, politizamos ministerios, politizamos el Congreso, entonces empiezan a incidir una cantidad de cosas donde la gestión desaparece totalmente. Sí. Y tenemos el ejemplo claro, ¿verdad? Hoy lo estaba escuchando nuevamente, imagínense, más de 120 días de inactividad en el Congreso. Eso es inconcebible, más allá de que justifiquemos que la comisión permanente está en la Constitución o no está en la Constitución. La comisión permanente está ahí para sustituir en determinados momentos una ausencia del Pleno, pero el Pleno debería estar estando en sesión permanente. El país necesita
reformas fundamentales, por ejemplo, la ratificación del convenio con Nicaragua para el tema de las aguas del Pacífico, temas de leyes para suplementar el tema empleo, mejoría en los procesos de contratación y de adquisición de medicamentos para que no sigamos... Son miles de cosas que pasan por temas legislativos y se dice fácil, a 120 días. 120 días es la tercera parte de un año, amigos. Y la tercera parte de un año, imagínense que usted hable en términos de vida. Si usted tiene 30 años y le digan, mire, es una tercera parte de su vida, son 10 años de vida. Es parte enorme de su vida. Entonces, en un año, 120 días de no legislar es enorme. Entonces, yo siento que en este momento ya es el preciso instante en que la señora presidenta, a quien le debo todo mi respeto y todo mi apoyo, porque reitero, ningún hondureño bien nacido puede querer que un gobierno fracase, pero ella tiene cierta validez moral, un empuje electoral que la puso al frente, y yo creo que de ella debe venir llamar a calmar las aguas y a manejar una agenda donde veamos a Honduras en pequeños espacios a mediano y largo plazo, pero partiendo de una reconciliación nacional. Yo creo que eso es fundamental para que las cosas cambien. Abogado José Zúñiga. Sí, bueno, como bien apuntan mis colegas, podríamos definirlo en 3 ejes. La situación social, política, bueno, sociopolítica que se está dando en el país. Número 1, la crisis del Congreso Nacional histórica, más de 120 días. Recordemos que las posiciones han sido bastante polarizadas. Producto de esa polarización, pues, se dio bajo un fundamento jurídico, si bien es cierto, establecido en la Constitución de la República, artículo 207 y 208. Yo esto lo combinaría con un factor político también, el hecho de la elección de los fiscales interinos, en donde, como diríamos en buen catracho, le salió el tiro por la culata a la oposición cuando se llaman a una famosa insurrección legislativa, ya que esto produjo que no se pudieran elegir en propiedad a los que estaban propuestos para la nómina de fiscal general y fiscal adjunto, y no se negocia. Mire qué interesante, porque aquí se da un fenómeno. No se negocia la fiscalía, como desde 1994 se venía haciendo, por lo tanto, no se da el cobijo de la impunidad en los diversos sectores políticos que comúnmente aglutinan, entre comillas, la representatividad democrática que está establecida en el artículo 233 de la Constitución de la República. Estamos hablando los 86 votos mayoría calificada para elegir a estos 2 personajes que manejan el monopolio de la acción penal pública. Entonces, cuando no se da esto, miramos que actualmente, podríamos decirlo, están haciendo bien las cosas los fiscales interinos, librando los requerimientos fiscales, bajo la cual la oposición ha señalado que hay una persecución política de mala manera, podríamos decirlo, porque, ojo, todo profesional del derecho o una persona con un mínimo conocimiento de esa temática sabe que un requerimiento fiscal tiene que haber una carga probatoria para que un juez pueda emitir las respectivas órdenes de captura en esas temáticas. Entonces, obviamos la temática propia de la persecución política, ya que no contiene un fundamento jurídico para emitir este tipo de comentarios. Por otro lado, también miramos los cambios que se están dando en la parte del gabinete de gobierno. El sector empresarial, obviamente, con cierto recelo, mira el nombramiento, podríamos decir, del abogado Marlon Ochoa, ya que en su momento él propuso, llevó al Congreso a exponer la temática de la justicia tributaria, la cual la empresa privada ha visto con recelo esta tónica y temática de esa propuesta, obviamente porque se basa en una equidad para la distribución de los impuestos con el fin de que haya proyección social a través de los impuestos, y finalmente lograrse los consensos antes del 24 de enero, que la comisión permanente pues deja sus funciones, pero que viene la elección de funcionarios de segunda y tercera categoría en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Tribunal Superior de Cuentas,
y finalmente en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Si la clase política opositora no se sienta, no llega a los consensos necesarios, nuevamente va a ser esta comisión permanente la que se va a encargar de elegir a estos funcionarios. Ojo, ojo por ahí, como decimos popularmente, porque les van a comer nuevamente el mandado. En su momento no se quisieron sentar porque decían que el ingeniero Luis Redondo convoca bajo la figura de presidente de la comisión permanente y no como presidente del Congreso Nacional. Bajo todo este escenario y esta tónica, pues, vuelvo y le repito, si no se sienta la oposición con el partido oficialista que aglutina las fuerzas del Congreso Nacional también, bueno, les va a tocar, como dicen, aguantarse nuevamente de que sea nombramiento particular de la comisión permanente. Y más bien se han tardado en hacerlo, porque en otro momento ya lo hubieran hecho. Recordemos que también, abogados, no hay que desconocer, por ejemplo, el actuar de los Estados Unidos cuando comenzó a pronunciarse ante la situación en el Congreso Nacional. Creo yo que esto ha frenado un poco a que la comisión permanente siga tomando estas decisiones. Pero si, como dice el abogado, si llega el 10 de enero, la fecha límite que dio el presidente del Congreso, Luis Redondo, y las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, eso es sencillo. En el caso de los fiscales, abogado Carrillo, lo hicieron en media hora el nombramiento, ya estaban ahí ellos listos y preparados para tomar cargo de su posición también. Sí, como lo ha señalado precisamente el colega Zúñiga, de que con la comisión permanente en cualquier momento, en el caso de que no lleguen a los consensos en el Congreso Nacional, entre bancadas, entre cada uno de los congresistas, para los efectos de elegir a estos funcionarios de segundo grado, pues todavía está en funciones y atribuciones precisamente la comisión permanente, que podría entonces tomar la decisión de nombrar de manera interina a estos funcionarios que se encuentran pendientes de que sean nombrados en estas diferentes instituciones y cargos. En relación con lo de los fiscales, pues también deberíamos de entender que existen estas negociaciones para ver si los mismos son ratificados o alguno de ellos podría pues ceder su espacio para dárselo a algún miembro de la oposición. Considero que desde el mes de diciembre aproximadamente se vienen diciendo de estos supuestos acercamientos, de estas negociaciones, de estos consensos, pero que escuchaba el día de ayer precisamente a un diputado suplente que manifestaba que tienen una proyección de una posible convocatoria a sesión para este 10 de enero, pero que todavía no se ha oficializado debido a que quieren convocar ya cuando existan los acuerdos y que los mismos más bien sean firmados, ratificados y publicados. De esto dependerá de que si se va a dar esta sesión o no. De lo contrario, pues ya se estaría a través de la comisión permanente haciendo los nuevos nombramientos de estos funcionarios, esperando de que la clase política, como ellos mismos lo manifiestan, que es el arte de gobernar, así como del diálogo y de las negociaciones, entonces que lleguen a esos consensos. Pero lo repito y lo recalco, como lo decía el abogado Leicelar, reflexionemos, pero reflexionemos a favor de la sociedad hondureña. Eso sí se los voy a recalcar hoy y siempre, que esas negociaciones sean a favor de la sociedad hondureña, que aquí no se emitan como en el pasado, y hay que recordárselo. A mí me gusta, aquí la oposición se enoja de que dejen de vivir del pasado, pero hay que recordarles que ellos emitieron un montón de decretos a favor de ellos ahí, para protegerse. Incluso ahí existió una ley, una reforma al delito de lavado de activos, y eso fue para proteger la clase que ellos precisamente protegen. Eso hay que recalcárselo, y de allá venimos. Y entonces de esto deviene entonces muchas discusiones más. Ahí está el instrumento también, un instrumento jurídico que puede ser utilizado para el combate a los delitos contra la administración pública, como es la ley de colaboración eficaz, para desenredar esas madejas de redes de corrupción que han habido en el país. Y entonces deben de entrar ya sesiones para la discusión de todos estos temas legislativos de importancia y beneficio del pueblo hondureño. Entonces, creo que también hay que resaltar que en el corto tiempo que han estado las actuales autoridades del Ministerio Público de forma interina, se han visto resultados.
se han visto de que no existe precisamente esa protección de la cual gozaban unos personalidades políticas que, persecución política, que se consideraban intocables. Pero hay persecución, cuando hago la comparación que cuando vienen las solicitudes de extradición de un gobierno extranjero, ahí no andan diciendo de que es persecución política. Sí. Y aquí también no se han nombrado fiscales para perseguir a una supuesta clase política. Aquí todos somos iguales ante la ley y aquí no hay color ni distinción de color político para la investigación de conductas y comportamientos humanos que conlleven a la posible comisión de delito. ¿De quién es la culpa de esta situación que se está viviendo y que se sigue viviendo en este 2024 de confrontación y estancamiento en el Congreso Nacional? No, esperemos de que, como lo repetimos, de que ya un nuevo año hay que tener esa esperanza siempre en nuestras autoridades, en estos poderes del Estado, para los efectos de que ellos lleguen a esos acuerdos, pero sin andar precisamente con ese caparazón de buscar la protección para grupos o élites que en el pasado se han beneficiado. ¿Hay culpables, abogado Leicelar, de esta crisis que persista en nuestro país? Pues si vamos a usar la palabra culpable, yo diría que sí, ¿verdad? Obviamente siempre tenemos algún grado de responsabilidad, pero prefiero que usemos la palabra responsables en vez de culpables, porque a veces es muy peyorativa la palabra, ¿verdad? Y bueno, en la línea que estamos llevando yo agregaría un par de detalles, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, no quiero generar un rompimiento de la línea que llevamos de ninguna manera ni que se malinterprete, pero siento yo que cuando se hacen cosas equívocas desde determinados lugares, torcemos la dirección de las cosas y confundimos a la sociedad. No voy a entrar en detalles, pero por ejemplo en la cadena que tuvimos hace poco, es evidente que hubo prácticamente anuncio de candidaturas presidenciales en una cadena de gobierno. Eso es totalmente impropio. No que esté mal que alguien tenga aspiraciones presidenciales, pero no debe ser objeto de una cadena, me parece, de gobierno. O por ejemplo, las convocatorias que se están haciendo para marchas ahora en febrero. O sea, es impropio. O sea, las marchas del pueblo en principio son para reclamar derechos que le están siendo violentados. Entonces, ¿qué es el gobierno convocando para que se quejen del gobierno o es el gobierno para que feliciten algo? ¿Qué es eso? Entonces, me explico, se desnaturalizan actividades. No digo que las actividades están mal, pero que se hagan desde el gobierno rompe el esquema de gestión gubernamental que yo les estaba indicando, y eso pues confunde a la población, confunde los escenarios y confunde los objetivos de cada acción. Hablando, como decía el abogado Carrillo, mire abogado, lo del tema de legalidad que usted habló, eso es fundamental, pero tenemos una noción tan vaga de lo que es legalidad en el país. ¿Por qué? Nosotros que los tres que somos abogados aquí podemos coincidir en que lamentablemente aquí la legalidad vale chancleta en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, cuando el abogado Carrillo menciona que se debe tener legalidad, que se deben generar leyes, que hay leyes que permiten actuar en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y todo eso, yo estoy totalmente claro. Y es el mismo caso de la Constitución de la República, es el mismo caso del Código Civil, es el mismo caso del Código Penal, es el mismo caso del Código del Trabajo. Hay una serie de instrumentos jurídicos que están ahí y que han sido irrespetados de una manera inveterada, permanente, porque lo que tenemos es un acomodo de interpretar las cosas como a mí me conviene. Entonces, de esa manera, podemos tener los instrumentos legales más maravillosos y si no se ejecutan adecuadamente o al pie de la letra o no tenemos una institucionalidad que respete los preceptos que están montados en toda esa estructura legal, es como que no exista, ¿va? Entonces, cuando tenemos eso, creo que es bien importante. Por otro lado, el tema de lo que estábamos mencionando, lo que es la visión de cada quien. Mire, es una realidad absoluta que cuando usted cree fehacientemente en algo, hasta de manera dogmática, usted no necesita ningún elemento de prueba. Lo que le digan lo va a creer, porque usted ya estaba convencido desde antes. Por otro lado, si dije, no, esto no me lo trago ni con Pepsi, como dicen algunos, o ni con café, o ni con agua, lo que sea, ¿qué pasa? Vengo y cualquier argumento que me den, yo lo voy a rechazar porque ya decidí que no voy a creer. Entonces, no doy espacio a ese debate sano, a escucharnos, a entender y a crear verdades más amplias que las que son de mi única visión.
Y por último, solo señalar algo, abogado Carrillo, que yo creo que es bien importante que lo analicemos y que sobre todo la clase política no lo haga. Hay muchas cosas que definitivamente en el pasado se hicieron mal y que lamentablemente algunos todavía el día de hoy lo siguen haciendo mal y siguen repitiendo determinadas actitudes. Entonces, está bien que rechacemos y mandemos al carajo todas esas acciones incorrectas y que señalemos lo que se hizo mal en el pasado, pero para que no se vuelva a repetir. Pero no podemos negar que en muchas ocasiones, por ejemplo, se le ha señalado a alguien y dice, y no lo hacían antes, pues. Sí. Entonces yo también lo puedo hacer. Entonces, si no rompemos ese cordón umbilical con ese mal parto que hemos tenido de una conducta equívoca alrededor de esas cosas, vamos a seguir repitiendo y solo vamos a cambiar de un gobierno a otro, independientemente de la ideología que tenga, porque al final el tema de la ideología es irrelevante. El pueblo hondureño quiere resultados, no quiere ideologías. Y a mí en lo particular, y supongo que a cualquier hondureño bien nacido, no me interesa si es socialismo, si es comunismo, si es capitalismo. Si funciona y le da soluciones a la gente, que se haga. Porque al final, ¿qué es lo que debe hacer el Estado para el tema de la situación política y económica del país? Pues eso, dar un ordenamiento político, darle a la población información que le deje claro que la política está intrínseca en el ser humano. Es como cuando dicen, ay, es que el Estado está politizado. Si el Estado es política pura, sí. Hombre, no vamos a decir que la política no va a existir en el Estado, pero debemos excluir y sacar la politiquería barata, la que defiende intereses particulares, como dijo el abogado Carrillo, la que está sesgada para venir a mantener un status quo de determinada persona o determinado grupo, ya sea económico, ya sea político, ya sea social, ya sea profesional. Sí. Porque es una cosa, y con esto cierro, que es terrible en el país. Uno, que usted ve que hay mucha unidad en determinadas áreas, en determinados grupos, en determinados gremios, que luchan por sus intereses particulares, lo cual está muy bien. Lo que no está bien es que esos grupos que luchan por intereses particulares se solidifiquen a través de posiciones políticas y luego pasen encima de todos los demás para proteger únicamente sus intereses y no los de todos. Abogado Zúñiga, ¿qué ha estancado la situación en el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que ha sacado chispas, como popularmente decimos? Porque, bueno, los políticos de ambas partes solo dicen lo de encimita. Sí, y solo dicen lo de encimita, pero hay otros intereses, otras situaciones. Sin duda alguna. Recordemos que, como bien lo han señalado los colegas, el problema o el responsable de toda esta situación han sido los intereses partidarios, sí, expuestos por cada uno de los grupos políticos que aglutina el Congreso Nacional, que cada quien lleva su posición, y no podemos negar que durante más de un siglo que ha existido en nuestro país del bipartidismo, ahora entra otro nuevo partido en juego, y entre todo este tema de la estratagema política también no podemos negar que hay intereses particulares de este nuevo partido, que es el Partido Libertad y Refundación, y que de igual manera sabemos que más bien el Partido Liberal, a pesar de ser un partido con mucha historia política, ha sido catalogado en los últimos tiempos como un partido bisagra, ¿no? Mote que se han tenido que ver cómo írselo quitando con el fin de volver a recuperar un cierto protagonismo en la escena político-social de nuestro país. Entonces, ese es uno de los primeros elementos, sin negar, vuelvo y le repito, que hay intereses mezquinos, no hay reglas jurídicamente hablando claras en lo que es la inversión extranjera en nuestro país. ¿Por qué le señalo eso? Porque fíjese que una de las promesas de campaña, y que sí se propuso, fue la eliminación de las sedes, pero fíjese que no se ha ratificado, para mencionarle algo. Y mientras se está dando toda esta cuestión de las peleas políticas en el Congreso Nacional, allá hay una demanda puesta por Próspera, que asciende a más de 10.000 millones de dólares. Para ponerle en contexto al pueblo hondureño, ¿qué significan 10.000 millones de dólares? El equivalente, para que usted se haga una idea, al 60-65% del presupuesto nacional. ¿Se imagina usted qué llegaría a pasar si esta demanda, como valga la redundancia, prosperara?
Eso por un lado. ¿Qué le quiero decir? Que sí, estamos de acuerdo la mayoría de los buenos hondureños que se eliminen las sedes, pero que se ratifique también la eliminación de esta ley de la sede. Y ojo, que se crea o se cree un instrumento jurídico que defina reglas claras de cómo van a ser esas inversiones extranjeras en nuestro país. De ahí también esto va aunado, el tema jurídico, a la instalación de la SISI. ¿Por qué se da una ampliación al memorándum de entendimiento? Porque no se han cumplido con ciertos requisitos jurídicos que exige la SISI para la instalación en nuestro país. Propiamente hablando de las reformas al Código Penal, reformas a la Ley de Amnistía Política, aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, y por ahí un tema un poco ríspido también, que siempre ha estado ahí en boga, pero que no se ha mencionado mucho, que es la legalización de la Junta Directiva del Congreso Nacional bajo los procesos y procedimientos establecidos en la Constitución de la República. Entonces, bajo esta temática y tónica, ¿por qué nos subsumimos también en un tema jurídico? Porque cuando un Estado de Derecho está fortalecido como tal y hay seguridad jurídica, usted atrae la inversión extranjera. Usted, al atraer la inversión extranjera, a su vez, esto genera empleos. Entonces, si usted se fija, aquí hay como una mancuerna tripartita entre la parte jurídica, reglas claras sobre la temática del fortalecimiento del Estado de Derecho, y obviamente también no podemos dejar de mencionar el fortalecimiento de la democracia, y finalmente, como le decía, que seamos un país atractivo para que empresas transnacionales puedan invertir y generar empleos a su vez. El expresidente Zelaya decía que el bipartidismo sigue teniendo el poder en Honduras. Abogado Carrillo, ¿cree usted que esto es cierto? ¿O cómo mira este tipo de declaraciones del expresidente Zelaya? En cuanto a estas declaraciones por el asesor presidencial, vamos a hacer mención de que las mismas están de acuerdo precisamente a una realidad política del país, porque vemos que volvemos precisamente al pasado, que no les gusta que se los digan y les recuerden. Se montó una estructura para servicio propio y personal. Sí. Se montó una estructura al servicio del crimen organizado internacional. Eso es lo que existió en Honduras. La otra vez, en otra participación que estuve en este destacado foro, lo mencionaba, tuvimos a un narco presidiario de presidente de la República que le hacía mandados no al pueblo hondureño, le hacía los mandados a los carteles de la droga en el país. Y de ahí se deriva entonces cuáles eran los intereses que perseguía. Entonces, toda esa estructura que dejó esta narcodictadura continúa en el gobierno, continúa, y aquí existe un reclamo, una exigencia popular de que dicen, sí, que en el gobierno existen un montón de la oposición que todavía están siendo parte del gobierno, y sí, y estas personas son los que incluso ponen esa zancadilla a las gestiones que realiza la actual administración para efectos de que no pueda prosperar o avanzar en sus cambios. Y eso hay que reconocerlo. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, haciendo los cambios necesarios, los ajustes, para que entonces el gobierno se enfoque y se encamine por el camino que considera que es el adecuado y el idóneo para darle respuesta a la sociedad hondureña. Vemos aquí cómo existieron, en el pasado se señalaban esas redes de corrupción en todas las secretarías de Estado, y que de ahí se lucraron esos políticos son los que lucraron y son los nuevos millonarios de ahora. Eso tenemos que decirlo. Y entonces no podemos estar diciendo de que o desconocer esta realidad, esperando entonces de que ahora se den paulatinamente estos cambios, que se hagan estas transformaciones, estas modificaciones al interior del Estado para efectos de que se le dé respuesta a la sociedad hondureña. Vemos incluso de que cómo se daban, otorgaban precisamente en el pasado todas estas prebendas de forma directa a través de ese tazón de seguridad, que ahora está altamente cuestionado y denunciado en la ejecutoria, y que ahora un actual administrador tiene precisamente una solicitud de extradición. Esa es una realidad. De ahí es de dónde se viene y cómo se recibió el Estado. Ahora, estando en el poder y ahora
que tienen que hacer sus ejecutorias, sí deben de hacer los ajustes. Las autoridades están para esas tomas de decisiones, para que entonces de ahí se hagan las modificaciones necesarias, justas, inmediatas y se dé respuesta. Vamos a hacer mención, quería comentar en relación a la participación anterior de nuestro colega Leicelar, que en esta no vamos a coincidir con él, en relación de que mencionaba también de que en cierto sentido se busca confundir la sociedad con una cadena nacional del 1 de enero. Vamos a hacer mención de que vamos a entender, o voy a entender de que la presidenta Xiomara Castro en su momento en esta cadena nacional anunció pues o aceptó la renuncia por parte de la que se desempeñaba como secretaria de Estado en los despachos de finanzas. Debido a ello pues acepta su renuncia porque ella ha manifestado pues su intención, su derecho a participar a un cargo de elección popular, que lo va a hacer entonces desde afuera del gobierno, para que exista esa igualdad de condiciones a lo interno del Partido Libertad y Refundación, en el sentido de que si existen más precandidaturas, se sometan a un proceso electoral interno y posteriormente a un proceso electoral general. Entonces vemos de que este es un anuncio, y en relación a lo que mencionaba también el abogado Leicelar, de que se anuncian posiblemente marchas. Yo incluso les manifiesto, yo como ciudadano y como pueblo, yo he participado en esas marchas. Y les puedo decir que es el pueblo apoyando al gobierno en estas transformaciones que se quieren hacer, en este caso en el legislativo, donde se está estancada estas negociaciones por parte de los que hoy son oposición y que están a toda costa pretendiendo proteger esos intereses que en el pasado ellos representaban, pero ellos no representan al pueblo. Vemos una clase política altamente cuestionada, señalada, relacionada a la comisión de delitos contra la administración pública, que bien lo mencionaba el abogado Zúñiga. Se deben de hacer las reformas en ese mismo Congreso Nacional de las penas a los delitos contra la administración pública, porque son penas irrisorias, dan risa precisamente esas penas cuando aprobaron este nuevo Código Penal. Y ahora entonces deberá revisar para que estas herramientas sean utilizadas al momento que se integre o se instale la CIS en el territorio nacional. Esto es lo que hay que resaltar y destacar para efectos de que entonces en el Congreso Nacional se lleguen a esos consensos, pero siempre recalcando en beneficio del pueblo hondureño y no buscando privilegios o impunidad para ciertos sectores. Para usted, el actuar de Libre es correcto, entonces, abogado Carrillo, son buenas decisiones, por ejemplo, estas movilizaciones que se anuncian, la forma de tratar de dialogar con la oposición. Le voy a mencionar antes los que hoy son oposición, que eran oficialistas, decían los quemallantas, los tirapiedras, pero nunca nos van a decir narcotraficantes ni corruptos. Entonces yo como ciudadano hondureño, yo he participado a mucha honra en estas marchas, y si convoca nuevamente la presidenta Xiomara Castro a una marcha, con mucho gusto vamos a participar, porque tenemos la convicción de que estas transformaciones deben de darse en el país, en el gobierno, y por ende, que es lo que solicita y requiere el pueblo hondureño. Bueno, gran Libre, ¿va? Está bien. Está bien, abogado. Sí, no, así es. Y felicidades por el triunfo gubernamental y toda la cuestión. Si ese no es el punto, y creo que tal vez usted me malinterpretó, sí. Y solo por alusión directa hago una aclaración. No dije yo que la cadena buscaba confundir al pueblo, no. Yo dije que cuando en una cadena se hace algo que parece un anuncio, sí, se confunde la gente. Tal vez es involuntario, pero deberíamos tener cuidado de no hacer ese tipo de cosas. Yo no dije que fue a propósito, porque mire, colega, si fue a propósito, Dios mío, ahí sí me preocupa, porque entonces ya hay una mala intención detrás de eso, y eso sí sería terrible. Hago esa aclaración. Segundo, en lo que decíamos del bipartidismo, que se rompió porque ahora tenemos Libre, y que Mel dice que el bipartidismo sigue gobernando. Bueno, Libre ganó. Entonces no podemos hablar de un bipartidismo. Y si Mel Zelaya dice que el bipartidismo vive, la única razón que podría creer yo es porque Libre
nació del Partido Liberal y de alguna manera sigue estando sumamente vinculado con el Partido Liberal y de alguna manera, aunque se separaron, tienen tantas cosas en común que los podríamos considerar una sola cosa. Pero es que dice el presidente Zelaya que el bipartidismo sigue teniendo el poder en Honduras. Claro, y sería la única razón, repito, porque el poder lo tiene Libre, y si el bipartidismo sigue teniendo el poder, es porque Libre sigue siendo alguna parte vinculado al Partido Liberal. Es la única razón que yo encontraría, pues, porque yo diría que el mero hecho de que ya el partido exista, subsistió y ahora está en el poder, debería ser suficiente razón. Que hay esquemas que siguen funcionando, si estamos claros de que yo puedo hacer 1.000.000 de cosas. Vaya, hablemos del tema de la constituyente, por ejemplo. Hagamos una constitución, como lo dije en algún momento. ¿Qué constitución les gusta? Copiemos la de Alemania. Y porque aprobamos la constitución de Alemania, al día siguiente de que la aprobemos vamos a ser alemanes. No, eso no va a pasar porque es un proceso de transformación de la sociedad. Entonces, ya se rompió el bipartidismo, perfecto. Hay todo un proceso que hay que llevar para que esa individualidad que Libre necesita plenamente se produzca de manera completa y obviamente habrán muchos actores dentro de la sociedad, ya sean actores económicos, ya sean actores políticos, que van a luchar por sus intereses. Ese no es el punto. Cada quien tiene que luchar, pero me parece que es fundamental que de alguna manera todas estas luchas en algún momento se empiecen a canalizar para construir una visión de país en la que todos participemos independientemente de las diferencias de visiones que tengamos, porque todos somos parte de la sociedad. Y si yo lo que hago es llegar a un gobierno para excluir a cualquier persona que piensa distinto a mí, entonces no estoy construyendo unidad de país, ni estoy tomando en consideración ese sector de la sociedad, y todos los sectores de la sociedad tienen que estar considerados. Claro, no estoy diciendo con eso que vamos a generar una estructura para narcotraficantes y toda la cuestión. ¿Qué es lo que ocurrió en el proceso anterior? Primero, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, una reelección que es ilegal, ¿no? Un gobierno que a punta de acuerdos ministeriales fue consolidando un control, ¿verdad?, del poder que es totalmente incorrecto, y eso generó mucho daño al país, nadie discute eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me preocupa a mí? Que veamos actitudes que son repetitivas. Hablábamos del imperio de la ley. Bien o mal, hay un código penal que usted como penalista, abogado, creo que me puede ratificar si es correcto. A pesar de que es importante que tengamos un código penal, desearíamos como sociedad que sea el último código que tengamos que aplicar, porque eso significaría que la sociedad delinque menos, ¿no? Es como aquel principio de que la ciudad más limpia no es la que barremos más, sino que es la que ensuciamos menos, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que construir una sociedad que delinca menos. Y claro, para eso necesitamos generar condiciones económicas, participación, inclusión y una cantidad de cosas, porque si yo tengo que comer todos los días, voy a buscar alternativas, y no todas las personas tienen la dicha de encontrar alternativas decentes u honradas para tener. No todo el mundo tiene acceso a educación, lamentablemente. Entonces, esos son los ejes fundamentales en que debemos enfocar determinadas cosas de la lucha del desarrollo del país. Entonces, volviendo al punto que decía, ¿qué me da tristeza? Que hablamos de un código penal, como mencioné, sin embargo, tuvimos una amnistía, ¿va?, al inicio del gobierno, que no digo que no fuera correcta en relación a muchas personas que estaban siendo afectadas en su libertad, pero se hizo de una manera que a mi criterio tenía sesgo político, con lo cual algunas personas que no debieron ser beneficiadas de una amnistía fueron beneficiadas, con lo cual se está generando pequeñamente un grado de impunidad hacia ciertas personas. Y eso da al traste con las intenciones del gobierno de tener una CICI en el país, porque cuando un organismo internacional que va a participar en eso ve ese tipo de actos, dice, bueno, no es que quieren que hagamos esto, pero por otro lado están perdonando personas que no deben ser perdonadas, independientemente de que en la revuelta se hayan ido varios que tenían que ser liberados realmente. Entonces, reitero, cuando esa injerencia política se mete en la gestión y entonces
abre las puertas de manera tan amplia para que se beneficien personas que no debieron beneficiarse, entonces estamos repitiendo los actos que estoy criticando, y a eso me refiero. Y no lo digo porque lo hizo Libre, porque lo han hecho aquí, lo hicieron antes, y en los últimos 43 años de vida democrática que tenemos, ¿verdad?, después de la constituyente del año 80, vemos que reiteradamente han habido actitudes similares que han ido erosionando precisamente todo ese entendimiento, todo ese entramaje institucional, toda esa seguridad jurídica que de alguna manera teníamos, deficiente o no, pero que se ha ido deteriorando más y más. ¿Y por qué en este momento tenemos las consecuencias más graves? Porque son más de 40 años acumulados de estar haciendo cosas similares hasta que la cosa revienta y ya no soporta más. Y por último, decir que, por ejemplo, cuando hablamos del estado en que se encontró el Estado, valga la cacofonía, quiero recordar dos momentos, y no lo digo de manera crítica, lo digo de manera triste. Cuando el país se vio afectado de sur a norte y de este a oeste por el huracán Mitch, Honduras tuvo una oportunidad espectacular, a pesar de la ruina en que quedamos, de montar bases para un nuevo crecimiento, para una nueva dirección. Tuvimos ayuda de todos los países del mundo y pudimos haber hecho muchas cosas de mejor manera. Y por esos factores políticos de los que estamos hablando, que son mezquinos y no son objetivos, perdimos esa oportunidad. ¿Qué otra oportunidad perdimos? Más allá de los gobiernos y todas las cuestiones que hayan sido, perdimos otra oportunidad cuando tuvimos el perdón de la deuda externa, donde teníamos, si mal no recuerdo, como 3.500 millones de dólares para invertirlos. Y esa la heredó un gobierno liberal. Vamos a obviar nombres y todo, pero ¿qué quiero decir? Hubo una oportunidad de oro ahí que también se perdió. Hoy tenemos una condición nueva, donde tenemos una crisis sin precedentes. Por la división social, venimos saliendo de una pandemia que a nivel global afecta, nos va a afectar en temas alimenticios, nos está afectando en temas de insumos para poder desarrollar, no estamos capacitando a las personas en todas esas opciones para nuevos empleos usando las plataformas tecnológicas. Hoy escribí un artículo, si alguien lo quiere o lo puede ver o se los puedo compartir en la tribuna, donde hablo que volvamos al campo, porque tenemos el agro olvidado totalmente, y el agro puede generar empleo en un montón de razones. Y también no olvidarnos que el agro se divide en agricultura propiamente y en el tema maderero, porque la vocación del país es un 70% bosques, un 30% agricultura, y no hemos administrado los bosques adecuadamente. Imagínense qué cosa tan terrible, que todo mundo sabe y ve pasar aquellos camiones de madera, que es delincuencia pura. ¿Eso ha parado? No, no ha parado todavía, sigue ocurriendo. Y encima esa madera va a regresar al país, convertida en sillas, convertida en muebles, convertida en un montón de cosas, y nos las van a vender a 10 veces el precio de lo que salió, porque encima ni siquiera pagaron el precio original que tenía que hacer, porque son actividades que normalmente no están reguladas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que no se trata de decir aquí, allá, lo otro. En este momento, Libre, a quien felicito por haber ganado las elecciones y a quien estamos claros la ganó por toda la debacle que fue causada por partidos anteriores, está claro. Entonces vamos al primer punto. ¿Ganaron porque tenían que ganar o ganaron porque había que castigar? Desde ahí empezamos con un sesgo equivocado, porque estamos castigando, no votando por algo mejor, pero deseo de todo corazón que el gobierno de Libre funcione de mejor manera, pero a mí como ciudadano me preocupa cuando veo esas pequeñas repeticiones que se dan y esa división social que se sigue manifestando. Y reitero, con esto termino, para que bailemos necesitamos ser dos. Si vamos a bailar en pareja, puedo bailar solo, y eso es lo que ha pasado con el tema oposición y toda la temática. El Congreso es un baile, tómenlo como quiera, y no está haciéndose un baile de pareja porque se dividió totalmente la cuestión, y el que tiene el mango por el sartén y toda la cuestión dice, ok, señores, no quieren bailar, entonces yo bailo solo. Sí. Y eso quita legitimidad,
Eso quita legitimidad a los fiscales que fueron nombrados, porque al final, independientemente de que sean argucias o sean legalidades, la legitimidad y la visión que toda la población en general, esa Honduras que yo digo tenemos que unir, no se une alrededor de esos actos. Sí. ¿Me explico? Abogado José Zúñiga, ante lo expresado por sus colegas, ¿qué opinión le merece? Definitivamente, referente a la manifestación directamente emitida por el señor expresidente Manuel Zelaya Rosales, diríamos que se basa en los elementos que se podríamos decir de manera intrínseca. Se dio en los gobiernos nacionalistas específicamente porque el sector salud tenía fideicomisos por todos lados. En su momento, recordemos que el sector educación también se quiso dar en un fideicomiso. Fue a través de esas marchas que inclusive dieron pie a que salieran nuevos diputados o repitieran, hablando de la doctora Suyapa Figueroa, por ejemplo, que anduvo defendiendo para que no se diera prácticamente en un fideicomiso el sistema público hondureño, el hecho de que ella pudiera aspirar como diputada y quedara, dicho sea de paso. Entonces, cuando se dan relaciones tan profundas entre el sector del gobierno en el momento que fue presidido por el señor Juan Orlando Hernández, obviamente se dieron relaciones profundas con el sector bancario, sectores de la empresa privada bastante fuertes, que recordemos, se ha hablado de 10 famosas familias que tienen el poder en Honduras. O sea, el poder no lo tiene, vamos a llamarlo de manera absoluta, el Estado como tal. Fenómeno que en su momento sí vimos que se dio, y vamos a decir de manera lamentable, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ya que, si ustedes recuerdan, incluso escuchábamos hablar a jefes del Estado Mayor conjunto que más que militares con la categoría como tal parecían activistas políticos, diciendo que si era necesario que repitiera, que hubiera una reelección, saltándose la misma Constitución de la República, no garantizando un mandato constitucional que era la alternabilidad de gobierno. Fíjense que hasta ahorita las Fuerzas Armadas, gracias a Dios nuevamente, mientras se mantengan en esa línea que la Constitución así lo manda y la ley orgánica constitutiva de las Fuerzas Armadas también así manda, que es que sean apolíticas, disciplinadas y jerárquicas, hasta ahorita, como dicen, van recobrando el prestigio que en algún momento perdieron por dos elementos esenciales e históricos en el acontecer nacional. 28 de junio del año 2009 y no garantizar la alternabilidad de gobierno. Y esto va para los próximos gobiernos, que son dos mandatos que deben ellos mantener: el respeto al Estado de Derecho y la alternabilidad de gobierno. Bajo toda esta temática y tónica, el problema ha sido de la clase política, que lamentablemente también en todo, hasta donde, como decimos popularmente, no debe de existir el ingrediente político, existe. Usted lee la Constitución, que debe de ser algo obligatorio, hasta en las aulas de clase, en la famosa clase de cívica, recuerdo que existe, bueno, no sé si estará todavía en la currícula educacional, la clase cívica, la lectura de artículos constitucionales que son fundamentales para el acervo cultural de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque usted oye de que se pasa en la Constitución por donde sea, por eso mismo, porque no hay una idiosincrasia en el hondureño para el respeto a la ley, para el respeto a la Constitución y a todas sus leyes. Si no, usted mire, claro, en las cuestiones diarias, cómo manejamos muchos hondureños a veces, no respeta el hecho de no beber, no conducir cuando está embriagado, y así podemos mencionar muchos casos particulares. Entonces, bajo toda esta tónica y temática, obviamente debe de haber un reordenamiento en el Estado de Derecho, en donde la clase política debe de primar los intereses nacionales antes que los intereses particulares de cada político en todas estas temáticas: Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Cuando logremos alcanzar ese estatus, pues vamos a encaminarnos para una mejor Honduras.
Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, abogado José Zúñiga. Su criterio, ¿en base a qué se va a llegar a acuerdos o en base a qué se puede llegar a los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas? ¿A los intereses del pueblo hondureño o cree que hay algo de trasfondo ante esta situación? Mire qué interesante su pregunta. Interesante digo porque hay dos situaciones, lo utópico y lo que podría pasar. Lo utópico y lo bonito sería lo que usted está diciendo, que en base a los intereses del pueblo hondureño. El pueblo hondureño hoy aspira a tener justicia. Hasta ahorita miramos que los fiscales interinos están haciendo bien las cosas. Están, como dicen, desempolvando esos casos que ya estaban investigados y que ahí los tenían durmiendo el sueño de los justos, como podríamos decir popularmente bajo aquel adagio que ya conoce la mayoría de todos nosotros los hondureños. Y por otro lado, sí, definitivamente van a tener que entrar, ya hablándolo de manera realista, se van a tener que dar ciertas negociaciones bajo la mesa, ciertos consensos que llevarán de cierta manera a que liderazgos políticos del partido opositor no sufra, por decirlo de cierta manera, el martillo de la justicia. Vamos a ver si esto es lo que sucede, porque si no, ya han dicho que no se van a sentar a negociar con el actual partido oficialista. Incluso fíjense que bajo aquel principio de no injerencia que existe en el derecho internacional, estamos hablando de cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través de su representante diplomática en nuestro país, ha emitido sus preocupaciones por, entre comillas, cómo se ha socavado la democracia, ¿no? Igual manera Alice Shackelford, representante de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido ciertos comentarios sobre esta temática. Y es que bajo ese Estado de Derecho hemos visto, o ellos también han tenido esa percepción de que no se ha construido una democracia eficaz, sino que más que todo partidista dentro del Congreso Nacional, que ha llevado a polarizar las posiciones casi inamovibles, y que esas posiciones casi inamovibles es lo que hoy por hoy tiene más de 120 días de crisis en ese Congreso Nacional. Fíjense que aquí se va a dar algo interesante, porque también no podemos desdeñar esta temática. El tercer tema, el liderazgo político que tendrán esos cacicazgos de cada partido, propiamente hablando. Ahí va a tener que sentarse el expresidente Manuel Zelaya Rosales, Carlos Flores, el expresidente Carlos Flores, porque no es del desconocimiento de la mayoría también, que el ingeniero Carlos Flores es un cacique, un líder, que también siempre da líneas dentro del Partido Liberal, y bueno, y dentro del Partido Nacional ha perdido grandes líderes, que era o no. Ahí pues murió lamentablemente el señor Rafael Leonardo Callejas, que era un líder indiscutible dentro de ese partido. El otro que yo decía que iba a heredar esa silla era Juan Orlando Hernández, y hoy está penando pues un juicio en la Corte Sur de Manhattan, y David Chávez, que podría ser otro de los líderes, pues anda huyendo. Entonces ahí pues sí no sabemos quién tomaría esa figura como vuelvo y le digo, de líder, cacique, que pudiera sentarse tras bambalinas, como decimos popularmente, emitir las líneas que deben de seguirse para que puedan llegar a los consensos necesarios dentro del Congreso Nacional. Pero, como usted señalaba al principio, ojalá sea primando el interés nacional con el fin de fortalecer la democracia de un Estado de Derecho que se perdió, porque se ha perdido desde el 2009 hasta prácticamente que hoy actualmente, bajo, podríamos decir, todos los observadores electorales, cuando se dieron las elecciones, se ha ido recuperando la situación política en nuestro país. Ahí dijo Timothy McCain, un senador de los Estados Unidos, que no se comparaba el actual gobierno ni mínimamente con esos 12 años que se dio en los gobiernos nacionalistas, porque realmente
no propiamente, fíjese, lo vamos a decir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista democrático. Hasta ahora que hemos visto esa recuperación de, entre comillas, tener un gobierno más regular con los poderes del Estado más definidos de manera separada e independiente, tal como lo señala la Constitución de la República. Recuerde, el Estado de Honduras está conformado, así lo dice la Constitución de la República, por 3 poderes que están separados e independientes, pero que de igual manera trabajan de manera conjunta: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Obviamente el poder legislativo pasa en una crisis por lo antes mencionado, los intereses que han primado por cada partido político que está representado ahí. Sí, ¿qué se juega en estas negociaciones, abogado? ¿Cree usted que puedan llegar a un acuerdo en realidad? Bueno, mire, no soy muy optimista porque siento que precisamente ese sesgo y esos intereses tan incongruentes que se han empezado a confrontar a nivel interno van a impedir que se llegue a los acuerdos, sí. Y ahí es donde siento yo que vamos a seguir cayendo en ese problema. Repito, como lo dijo el abogado Carrillo, totalmente claro, o sea, la comisión permanente está señalada en la Constitución de la República, eso nadie lo discute, pero le digo, es como que yo le dijera, ¿va? Cuando usted tenía clases en la universidad, que ¿cómo le decían a los que sustituían al monitor? Le decían al profesor, monitor. Sí, al monitor, ¿va? Y que usted matriculó la clase con un abogado eminente y va a la clase y todo el semestre lo lleva llegando el monitor y el abogado nunca llegó a dar clase. O sea, estamos claros, ¿va? La comisión permanente existe y se llama comisión permanente no para que sea permanente todo el tiempo, ese es el nombre que le da la Constitución, pero tendría que tener un papel efímero, un papel momentáneo, no de 120 días y que se puede seguir extendiendo por las razones que ya señalamos. Entonces, vuelvo a reiterar, más allá de que la oposición sea el culpable o el gobierno sea el culpable, yo no quiero usar la palabra culpable. Tanto oposición como gobierno son responsables de un poder del Estado que, como lo señaló el colega aquí, tiene una función esencial que es legislar. Y no están legislando, por el amor de Dios. Entonces no se está cumpliendo con el funcionamiento que el Estado prevé a través de la Constitución y nos empezamos a rasgar la vestidura y empezamos a decir, no, si la comisión está en la Constitución, si ya sabemos que está en la Constitución, pero eso no quiere decir que la manera en que están sucediendo los actos, la legitimidad que se necesita para que la paz, el entendimiento y la búsqueda de la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho que buscamos se dé a través de actos de esa naturaleza. Ese es el punto. Y no se trata de que yo venga aquí a decir, como en otras ocasiones se ha dado, ¿va? Que digan, no, abogado Carrillo, lo que pasa es que usted ya se dio color y usted es libre y por eso me está defendiendo esas cosas y usted está equivocado por esto y esto, y que él me responda. No es ese el punto, porque yo no creo que se trate de que el libre tenga la culpa de nada, no, hay una responsabilidad del funcionamiento del Estado que está fracasando por todas esas razones en las que todos los grupos de alguna manera tenemos un grado de responsabilidad, pero eso tiene que parar, porque si seguimos construyendo la institucionalidad a base de parchos, porque me guste o no, lo de la comisión, lo de los sustitutos, lo de algún funcionario que llega por la ausencia de otro, es un parche que la ley da para que no se produzcan vacíos, pero el parche no es para siempre. ¿Me explico? Ese es el punto. Sí, abogado Carrillo. Sí, con tu interrogante, mi estimado, pues tengo que hacer aquí, tomé unos apuntes en relación para dar respuesta a tan importante pregunta que planteaste. En primer lugar, ¿qué es lo que se juega en el Congreso Nacional? Pues la libertad de algunos delincuentes disfrazados de políticos. Es lo que se está jugando en el Congreso Nacional. Por eso es el temor, precisamente, llegar a estos acuerdos en el Congreso Nacional, de elegir autoridades independientes sin que se estén negociando esos privilegios o esas negociaciones de beneficio, de que yo te apoyo, te doy tu voto, a cambio de que tú no me investigues. Eso ya tiene que erradicarse en el Congreso Nacional. Otra, también, 2, la pérdida de privilegios para otros. Como lo hemos señalado,
Ahí ha sido una componente, una cloaca, como se han hecho las negociaciones precisamente en el Congreso Nacional, en provecho personal y de grupos y élites. Eso debe de desaparecer en el Congreso Nacional. Y también, en un tercer punto, esta pregunta, la elección de autoridades independientes en estos organismos del Estado que están pendientes de elección. Eso, queremos autoridades independientes, que ahí, a pesar de que todo ciudadano, todo político, todo profesional que tenga el perfil idóneo para ostentar estos cargos, tiene su corazón, tiene su afinidad política. Eso no lo podemos omitir. Por eso aquí hay que estar ya definido a quién apoyamos o quiénes somos. Pero cuando ya da juramento y ostente y desempeñe ese cargo, que sea con la honestidad, que sea con la transparencia, y que ahí sea propios y extraños, que investigue, que cuente costillas, y que pues si toca emitir una resolución a favor o en contra de estas personas por sus actuaciones, que proceda conforme a derecho. Es lo que debemos de entender, pedirle y exigirle a esta clase política que por muchos años en su tiempo y momento se han beneficiado de forma directa. Aquí vemos cómo un funcionario llega, como decimos, en una carcacha y ya llegan en prados y blindadas. Eso es lo común. Y tienen esas grandes mansiones y wow, hay que admirar al político, hay que admirar esa clase de políticos. Ya, señores, eso con un funcionario, incluso le voy a señalar aquí un precandidato que anda huyendo allá a la alcaldía, tenía una mini campaña presidencial para la alcaldía del Distrito Central. Señores, ¿de dónde salió todo ese recurso, señores? Hagámonos esa pregunta. Y eso hay que recalcárselos y restregárselos en su cara para que les dé pena y vergüenza ante el pueblo hondureño, que han utilizado los fondos del Estado para su provecho propio. ¿Ya no lo hace este gobierno? Bueno, esperemos que no lo haga, y que aquellos que anden tocando los sagrados dineros del pueblo hondureño también le llegue el brazo del Ministerio Público, el brazo y la espada de la justicia, y que todo aquel corrupto, independientemente de cualquier color, pues deba responder ante los tribunales de la República. Vamos a ir a una pausa. Antes nos escribe la abogada Nilia Ramos. Muy buen tema, interesante, pero al tener dos personajes con el mismo pensar como es Carrillo y Zúñiga, me parece que se pierde el equilibrio. Para ellos todo es bueno. Lo que hace el Poder Legislativo, tener paralizadas las funciones, y lo que hace el Poder Ejecutivo en su actuar. Y con relación al pasado estamos en lo mismo, narcotráfico infiltrado en el Poder Legislativo e infiltrado en el Poder Ejecutivo, y con los mismos actos de corrupción que pasaba anteriormente con el gobierno del pasado, ¿verdad? Rapidito, antes de la pausa. Como digo yo, se respetan las opiniones, pero no se comparten, de la colega ahí que tú acabas de leer, y pues esperando pues de que, como decimos, esto es un espacio para emitir opiniones y que el propio televidente y pueblo hondureño saque sus propias conclusiones. ¿Sí? ¿Abogado? Bueno, reitero, ¿verdad? Es una opinión más, se respeta. Bueno, algunos dirán que se ve un sesgo, no se ve un sesgo, pero volvemos al tema. Independientemente de eso, yo quiero que todos los que están escuchando en este momento, y yo creo que podemos coincidir, y más como abogados, de las confrontaciones y de los debates. Sí. Si respetamos determinadas reglas, determinados razonamientos y sobre todo bases sólidas para la argumentación, encontraremos las mejores soluciones. No es un problema de tener divergencias, es un tema de respeto y de tener un objetivo común, que es crecer y no destruirnos mutuamente. Sí. Abogado Zúñiga, un comentario antes de la pausa. Claro que sí, la libertad de expresión es un derecho constitucional, y ella tiene una percepción distinta a la que sostenemos tanto el colega Carrillo como mi persona. Es respetable, y en un Estado de Derecho se tiene que emitir, y no solo en un Estado de Derecho, en una democracia se respetan las opiniones, porque siempre van a ser diversas. Y pues hay obviamente ese balance que también nuestro colega Leicelar lo da, sí. Y como dijo él al comienzo, aquí no hay verdades absolutas ni universales. Se toman los criterios y usted se hace su propia opinión. Así que es respetable.
Bien, vamos a conclusiones. Se nos está acabando el tiempo. En el foro La Entrevista de Canal 11 hemos hablado sobre la situación política en el país. Abogado Carrillo, ¿qué decirle al pueblo hondureño? Espera también que se pueda llegar a un acuerdo, que esta crisis ya disminuya al menos en este año 2024, después de haber pasado un 2023 terrible en el Congreso Nacional. Sí, esperando entonces de que en los próximos días se den esos acercamientos, que ese conclave legislativo esté de forma permanente, en diálogos, llamadas, reuniones, para que se den esos acuerdos, se den esas negociaciones, siempre en el marco de la legalidad, siempre en el marco del interés superior precisamente del pueblo hondureño, para los efectos de que el pueblo hondureño sea el que se beneficie con estas decisiones. No, como lo repito y lo recalco, intereses personales o de grupos y élites altamente cuestionadas y señaladas. Hemos escuchado, existe una posible sesión el 10 de enero, esperando que para esta fecha ya se den estos acuerdos. Incluso hemos escuchado a algunos parlamentarios decir de que ya están en conversaciones, en pláticas, nada concreto, que están pendientes para firma, pero entonces ahora que demuestren esa arte de gobernar y por ende pues lleguen a la conclusión y suscripción de esos convenios o tratados a los que lleguen entre bancadas. Siempre sin negociación de privilegios, sin negociación de impunidad, sin negociación entonces de buscar esos beneficios personales o particulares de terceros. Esperando que el Congreso Nacional retome esas sesiones en beneficio del pueblo hondureño en múltiples y amplios temas de discusión nacional. Entre ellos también tenemos el entendido del presupuesto general de la República para este año fiscal, entre ellos la ley de colaboración eficaz. Por ahí también entendimos de que querían revisar los avances para la integración y constitución de la CICI en el territorio nacional, que es un tema muy importante para recuperar la institucionalidad del Ministerio Público, que fue una institución utilizada al servicio precisamente de grupos de poder. Abogado, pero bueno, se ha conocido que el tema primordial para una primera sesión y lo que se estaría dando en los acuerdos sería la elección de la Junta Directiva. Eso se está criticando porque también se demostró en la sesión que se intentó hacer que se sometió a votación una moción cuando hay quienes dicen otros temas. Pero gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu invitación y aquí estamos a la orden. Sí, abogado Leitzelar, gracias también por haber estado y participado en el foro de la entrevista. Bien, gracias por el espacio y bueno, yo quisiera hacer una reflexión un poco filosófica, si se quiere, ¿verdad? Mire, el pasado es lo que ya pasó. El presente es muy efímero y solo dura un instante y de inmediato se convierte en pasado. ¿Ah? El futuro es incierto y nunca sabremos qué es hasta que lleguemos a él, excepto que tanto el presente como el pasado son los que dan los fundamentos y los elementos para ese futuro que vamos a tener. Entonces yo creo que tenemos que pensar alrededor de ese tipo de cosas y bajo los criterios que hemos discutido hoy de que no haya privilegios, quiero manifestar algo que es una mera especulación. Así como el abogado Carrillo mencionó y que coincido plenamente de que han habido millonarios nuevos en los gobiernos siempre, deseo de todo corazón que en ese futuro que viene inevitablemente no encontremos un montón de millonarios nuevos de este gobierno, porque eso significará que estamos en lo mismo. Ahí dicen. Ese es mi primer comentario y reflexión. Y segundo, yo lo vuelvo a reiterar a todos los que nos están viendo, sea pueblo, sea profesionales, sean congresistas, sean funcionarios, etcétera. Sí. Un saludo y mi llamado como un ciudadano y una persona interesada por el país y porque tengamos un país que se merezca el título que tiene en el sentido de que es hermoso, de que es rico, de que tiene personas maravillosas y que solo necesita un poquito de buena administración para ser un paraíso para todos. Entonces, digo lo siguiente, señores, y lo digo con los compañeros que estamos compartiendo el día de hoy, necesitamos unidad, necesitamos respeto, necesitamos un plan de nación, un plan que sea de toda Honduras y no de grupos privilegiados. Y así pienso yo que si construimos un plan de nación donde sabemos claramente a dónde queremos llevar a Honduras,
Cuando sea así, abogado Carrillo, vamos a ir a marchar todos, no porque me convocaron, sino que porque vamos a ir a celebrar los hechos reales de que hemos alcanzado esas cuestiones, y vamos a marchar con usted, con la abogada Ramos, con el periodista, con el colega, con los camarógrafos y con toda la nación, pero que sea porque alcanzamos cosas y no porque estamos forzando situaciones por razones políticas, porque ese es el único punto en que no coincido. Pero reitero, un plan para toda Honduras, donde todos seamos parte, porque Honduras es nuestra y es de todos, construida con unidad y con respeto. Sí. Gracias. Sí, gracias, abogado Leicelar. Abogado Zúñiga, gracias también por habernos acompañado esta mañana. Sí, bueno, finalmente, amemos Honduras, quitémonos la camisa partidista en ese Congreso Nacional, pensemos primero en Honduras y finalmente recordemos que por ahí, hace poco Joe Biden firmó un documento que van a juzgar, van a pedir en extradición a aquellos políticos que hayan cometido actos de corrupción y hayan usado incluso la banca de Estados Unidos para esos actos de corrupción. Ya lo empezamos a ver ahorita con el de la tasa de seguridad. Entonces, o sea, si no se hace justicia aquí en Honduras, ahí está el gobierno de los Estados Unidos, no debería ser también, ¿verdad? Pero Ojalá que la hagamos nosotros. ¿quién va a también tomar manos en el asunto hasta por los temas migratorios que se están dando en la actualidad? Finalmente los dejo con esa frase: amemos Honduras y depongamos intereses políticos. Gracias, abogado Zúñiga. Gracias también al pueblo hondureño por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan un feliz fin de semana.